buenas, un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales y que habitualmente os conectáis para conocer un poquito más la obra productiva del grupo editorial San Pablo, pues colecciones o libros que salen como novedad, o también muchas veces que os ofrecemos temas a los que nos ayudan a reflexionar. En esta ocasión nos hemos juntado el padre José Antonio Pérez y yo para charlar y dialogar acerca de un acontecimiento que estamos celebrando este año 2024. Concretamente, el 21 de enero de 2024, el Papa Francisco, durante la celebración del quinto domingo de la Palabra de Dios, promulgó un año dedicado a la oración. Y claro, diréis, ¿y por qué el Papa quiso que se dedicara en la Iglesia un año dedicado a la oración? Pues muy sencillo, vamos a celebrar un año jubilar en el 2025 y como preparación a ese año jubilar, en el 2023 se estuvo reflexionando acerca de los documentos del Vaticano II y en este año se va a reflexionar acerca del tema de la oración. Y es, bueno, pues así, pues como dos amigos, porque además lo somos, pues nos hemos juntado aquí el padre José Antonio Pérez y yo para hablaros de esto, de este año dedicado a la oración, presentaros alguna obrita que os pueda ayudar a profundizar en este año de la oración y también para explicaros el porqué de estos años jubilares que de vez en cuando se celebran dentro de la Iglesia. Os presento un poquito al padre José Antonio Pérez. Él es sacerdote paulino y, bueno, pues ha desempeñado, sí que es verdad, diversos servicios para la congregación. Es un gran conocedor de lo que es la espiritualidad y el carisma de el beato Santiago Alberione, que como muchos de vosotros sabéis, es el fundador de la familia paulina. Y entre pues esos servicios que ha desempeñado en la congregación, él ha sido provincial aquí en España, o sea, para entendernos, ha sido un poquito quien nos ha coordinado durante 4 años a los miembros de la congregación, pues aquí en España. Y luego también en Roma ha sido el postulador para la causa de los santos, que es la persona que, por así decir, desarrolla y lleva a cabo lo que es el proceso de beatificación, canonización, aunque hay unos pasos previos, de los santos de las familias religiosas. Él incluso a lo mejor nos puede contar un poquito de esa experiencia, porque aunque no os lo parezca, yo creo que es bastante interesante. Pues, José Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. y bueno, pues vamos a dialogar un poquito y a hacer como una especie de tertulia aquí entre los dos. Y bueno, claro, yo te he presentado un poco y te he presentado como que había sido postulador de la causa de los santos. Y bueno, antes de introducirnos en el tema, yo creo que es algo curioso que a lo mejor alguno de nuestros seguidores puede preguntarse, ¿y ese señor a qué se dedicaba? Pues, como acabas de decir, es una cosa muy interesante, mucho más de lo que puede parecer. Y yo puedo decir que he aprendido mucho en ese tiempo que estuve haciendo ese servicio. No solo porque he conocido más a nuestros candidatos a ser santos, porque en realidad todavía no tenemos ningún santo. Tenemos 2 beatos, 5 venerables y... No 5, 8 venerables y 3 siervos de Dios en la familia paulina. Y no solo ha sido una ocasión para conocer mejor a estos candidatos, sino sobre todo para profundizar un poquito en lo que significa la santidad en la Iglesia y concretamente la santidad en la familia paulina. Es increíble lo que esto significa hasta que no se entra
Y luego también he tenido ocasión de conocer un poquito los entresijos de las causas, que es mucho más interesante de lo que se cree. Y bueno, pues doy gracias a Dios de esta oportunidad que me ha dado. Y sería muy largo explicar de contar, más ¿verdad? cosas. Como podíamos dedicar, y así ya, mira, te pillamos para otra cosa. Podíamos dedicar, ya lo hablaremos con producción y esas cosas, con Lennon y con Carlos y tal, pero podíamos dedicar a lo mejor algún podcast, algún programa a lo que es los procesos de canonización, de beatificación, ¿no? Y cómo es ese proceso y cómo se desarrolla en el Vaticano. Así que no será el único programa que hagas con nosotros. Por mi parte, disponible y encantado de hablar de ese tema porque lo siento, de verdad, lo siento. Pues nada, me alegra mucho. Yo había dicho al principio que estamos celebrando un año dedicado a la oración, ¿no? Que precisamente el 21 de enero de este año el Papa lo declaró, pero era un año, por así decir, como preparación para lo que vamos a celebrar durante todo el año 2025, que es un año jubilar. Hemos celebrado ya un montón, pero claro, muchas personas de los seguidores nuestros pueden pensar, ¿y eso de un año jubilar qué es? ¿Por qué se celebra? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante ese año jubilar? ¿Qué significado tiene? ¿No? Porque yo creo que es bastante desconocido también el tema, ¿no? Sí, es cierto. El origen de los jubileos, ha habido muchísimos en la Iglesia ya, tiene el origen en el judaísmo, precisamente, que cada 50 años celebraban un año jubilar. Y es interesante porque viene de siempre el número 7, tan significativo en el pueblo judío. Es 7 más 7 más 7. Mejor dicho, 7 por 7, más 1, que es el 50. Entonces, el 50º año, celebraban el jubileo, que tenía algunas connotaciones muy importantes. Por ejemplo, no podían cultivar la tierra ese año, tenían que liberar a todos los prisioneros, todas las propiedades que se habían adquirido en esos años había que devolverlas a su dueño, de manera que también cuando se vendía una tierra, por ejemplo, esto es una curiosidad, dependía de lo cerca que estuviera el año del jubileo, porque si se compraba un año antes iba a gozar de esa propiedad un año solo, claro. Entonces le costaba mucho menos que si faltaban 49 años. Y otras cosas por el estilo. Todo eso se ha introducido en la Iglesia de alguna forma, naturalmente de una manera muy distinta, para celebrar los aniversarios de ciertos acontecimientos importantes. El más importante, sin duda, es el de la redención. Entonces, eso hace que los aniversarios de la muerte y resurrección de Cristo se celebren de una forma muy especial. Pero también otros jubileos, otros acontecimientos. Por ejemplo, hemos celebrado el de Santa Teresa, por supuesto el de Santiago de Compostela, que se celebra... Se está celebrando, me parece que el de Caravaca, de la Cruz de Caravaca. Sí, hay varios en España. El de Santiago tiene una peculiaridad, que se celebra siempre que Santiago cae en domingo. No va por años, sino por coincidencias y cosas así. Pero hay varios jubileos. Este que estamos celebrando ahora que vamos a celebrar, mejor dicho, el 25. El Papa Francisco quiere darle una importancia muy grande y por eso ha querido prepararlo con un año de oración en el que toda la Iglesia se hace una en oración para preparar este jubileo. Hay una frase muy interesante porque resume muy bien todo esto,
que hizo Monseñor Fisichella presentando el año precisamente. Y dice, el año que acaba de comenzar, 2024, será el año de la oración, inaugurado oficialmente el pasado domingo, está hablando en enero, por el Papa Francisco en el Ángelus. Se trata de un año especial de preparación al jubileo, durante el cual deberá emerger mayormente el horizonte espiritual del evento jubilar, que va mucho más allá de cualquier forma necesaria y urgente de organización estructural. Como el Papa ha subrayado en el Te Deum al final del año, el cristiano, como María, es un peregrino de esperanza, y este será precisamente el tema del jubileo de 2025, peregrinos de esperanza. Así dijo Monseñor Fisichella presentando el año. Para aquellas personas que lo desconozcan, ¿no? Monseñor Fisichella es el proprefecto del dicasterio para la evangelización. Por lo tanto, podemos decir que es además, dado que ha sido quien ha presentado este año y el año jubilar, que es algo que también nos tiene que impulsar de alguna manera a la evangelización, a que se conozca el Evangelio. Sí me gustaría comentar contigo, José Antonio, un tema, porque durante los años jubilares se conceden, por así decir, pues algunas gracias espirituales significativas o singulares, ¿no? Como son las indulgencias. Creo que, bueno, algunas personas cuando hablas de esto, yo por lo menos cuando hablo de esto en algunos ámbitos, piensan o que es algo trasnochado o lo desconocen totalmente. Entonces yo creo que podría ser interesante, ¿no?, que supiéramos un poquito más acerca del significado de las indulgencias, que no tiene muchas veces nada que ver con pagar un tributo por algo, sino que es algo mucho más profundo, para que nuestros seguidores de YouTube y las redes sociales pues conozcan algo un poquito más sobre este tema. Sí, efectivamente, todas aquellas circunstancias que se daban en el pueblo hebreo, en la Iglesia se han transformado en gracias espirituales. Y es verdad que también el lenguaje ayuda a estos malentendidos, ¿no? Como que las indulgencias se compran. No tiene nada que ver con eso. Se hablaba hablando de los pecados, de la pena y de la culpa. Yo creo que esto es un poco complicar las cosas. Lo más fácil sería decir que la Iglesia, que es santa, tiene toda la posesión de la santidad de Cristo. Y a cierto punto, con algunas condiciones, concede parte de esta gracia a las personas que cumplen estos requisitos. Por ejemplo, actualmente se necesita la confesión, la comunión, una oración, el renovar la fe, cosas normalitas, pero que en estas ocasiones de jubileo sobre todo, y también en otras, pero sobre todo en estas, la Iglesia concede indulgencia plenaria, que quiere decir que concede toda la gracia que posee, adquirida por Jesucristo, a esta persona concreta que cumple los requisitos para las indulgencias. Luego hay indulgencias parciales, también a veces pues con una simple ejaculatoria o algo así. Gracias a Dios se ha dejado un poco aquel lenguaje que había antes de conceder no sé cuántos días de indulgencia. Todo esto es verdad que está trasnochado. Pero indulgencia parcial no, porque quiere decir que no se llega a la plenitud de estas condiciones para adquirir toda la gracia que la Iglesia concede. Con lo cual, por lo que me estás diciendo, son cosas pues como muy de andar por casa
las condiciones para esto. Sí. Yo qué sé, basta recibir el sacramento de la reconciliación, asistir a misa y bueno, hacer, si quieres, alguna acción en favor de alguien, ¿no? Sí. O sea, que es algo un acto de caridad. Un acto de caridad, algo muy común. Algo, ¿no?, que un cristiano normal, un católico normal hace habitualmente. Incluso ahora la Iglesia ha facilitado esto de modo que no es necesario que todo esto se haga el mismo día, sino que hay un margen de días antes y después para poder acomodarlo a las necesidades de la persona. O sea que es facilísimo en este momento. Claro, es muy interesante porque, por ejemplo, uno, por las circunstancias que sea, dice, bueno, pues asisto hoy a la Eucaristía, pues porque me ha coincidido, lo ofrezco precisamente, o en mi pensamiento está, pero a lo mejor hasta dentro de 3 días pues no tengo la oportunidad de confesarme. No hay problema. Claro, no hay ningún absolutamente. problema, ¿no? O la acción caritativa. No hay ningún problema. Bueno, muy interesante porque bueno, ya están viendo pues nuestros seguidores que también se puede conseguir esta gracia, que la Iglesia nos regala, porque es un regalo al final, claro. Pero como cualquier otro regalo, también tiene sus, por así decir, sus condiciones, ¿no? Si tú quieres que te regalen en el cumpleaños, tendrán por lo menos que saber que es tu cumpleaños y celebrar una pequeña fiesta, ¿no? Pues lo mismo, yo creo que lo podemos ver también en este ambiente de fiesta, lo de las indulgencias. Y nos vamos a preparar durante este año, ¿verdad?, a esa celebración del gran jubileo del 2025 con un año dedicado a la oración. Claro, nos podíamos preguntar, y yo creo que se lo preguntarán muchos de los que nos siguen, ¿y qué es eso de la oración? ¿Es que tengo que hacer algo especial? ¿Tengo que, no sé, dedicar... Bueno, a la oración hay que dedicarle tiempo, pero ¿qué es la oración? ¿Cómo nos puedes ofrecer alguna herramienta, algo para decir, oye, pues yo voy a la iglesia y ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me preparo durante este año dedicado a la oración? Precisamente el próximo libro que saldrá comienza con... El autor cuenta una historia de una feligresa que era una persona ejemplar, que ayudaba mucho en la parroquia y todo lo demás. Y un día se le presentó y le dijo, yo no sé rezar. Y entonces, a partir de esa anécdota, él comienza a hablar incluso de la liturgia, porque llega a decir, por ejemplo, que el hecho de que esa mujer se presentara a cambiar las flores del altar o todo eso, es ya una oración. O sea que en esto creo que hay una gran confusión, porque se piensa que rezar es decir oraciones. Y absolutamente, hay que decir oraciones, pero es porque nos ayudan a rezar, no porque sean la oración en sí mismas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, la oración más bonita que tenemos, no consiste en rezar el Padre Nuestro, sino en hacer vida el Padre Nuestro. Y de lo que se trata es de comunicarnos con Dios, ponernos en comunión con Dios. Y eso se hace de muchas formas. Naturalmente las oraciones vocales nos ayudan, pero no solo eso. Nos puede ayudar la contemplación de la naturaleza, un acto de caridad, 1000 cosas que nos ayudan a ponernos en comunión con Dios, que de eso se trata la oración. Y claro, eso ayuda también a entender la oración como algo que no se da en ciertos momentos del día, sino que lo ideal sería que llegara a ocupar todo el día. O sea, una vida de oración. No hacer oración en algún momento. Claro, no quiere decir que estemos todo el día repitiendo el Padre Nuestro. Absolutamente, claro. Absolutamente. Sino lo que hacemos, lo hacemos en comunión con Dios. Naturalmente, no es que estemos pensando en él, porque si yo estoy haciendo una cuenta de matemáticas, por ejemplo, y estoy pensando en la Trinidad, pues me da 1 más 1 más 1, 1.
Pues sí. Pero quiere decir que yo estoy en comunión con Dios, haciendo eso en comunión con Dios, y seguramente las cuentas me salen mejor. Claro, y a eso quieras que no nos ayuda, por supuesto, la oración vocal. Claro. Es decir, oye, pues voy a encomendar el día, o voy a ofrecer el día por la mañana, Claro. o antes de iniciar una acción, pues me voy a poner en la presencia de Dios, o por la tarde voy a dar gracias, ¿no? Claro. Quien no hace esto no puede decir que tiene vida de oración. Porque hay gente que dice, toda la vida es oración. Y es verdad. Pero es mentira si no hay momentos de oración. Claro. Que son los que cultivan ese espíritu de comunión con Dios que me ayudan a vivir más fraternalmente con los demás. Porque todos somos hermanos, hijos de Dios. Si yo me olvido de que soy hijo de Dios, me olvido de que soy hermano del otro. Y es lo que pasa muchas veces, por desgracia. Por tanto, podríamos aconsejar, ¿no?, a las personas que nos están viendo, bueno, pues que dediquen de vez en cuando, ¿no?, un ratito a la oración, sin duda. Alguna visita al Santísimo, que yo creo que es, bueno, pues el momento privilegiado, ¿no?, para poder encontrarnos, aunque con Dios nos encontramos, como tú bien decías, pues a lo mejor en la naturaleza, en el hermano y tal, pero yo creo que también un momento privilegiado es ese ratito que a lo mejor pasamos por una iglesia, está abierta y bueno, pues está allí el Santísimo, está allí el Señor y podemos ir, ¿no?, al menos a saludarle, ¿no? Eso es expresión de lo otro, pero al mismo tiempo es la fuente. Porque si yo no vivo esos momentos intensos, difícilmente viviré los otros que no son intensos. Entonces es normal, y los santos nos lo enseñan así, dedicar tiempos a la oración, que no es tiempo perdido, como algunos creen, sino que es tiempo que se gana para vivir con más intensidad la vida ordinaria. Y, por supuesto, las visitas a la Eucaristía son momentos, porque es cierto que Jesús está en todas partes en cuanto a Dios y en cuanto a hombre después de la resurrección. Pero no está de la misma forma, porque Él ha querido quedarse ahí de una forma palpable, para que casi lo veamos y lo toquemos, como dice San Juan, para luego poder anunciarlo a los demás, porque lo hemos visto y lo hemos tocado. Si no lo vemos y no lo tocamos, difícilmente lo transmitiremos a los demás. Por lo tanto, bueno, pues invitamos a todos aquellos que nos están viendo, pues a dedicar estos ratitos de oración. Claro, nos hablaba José Antonio, dice, el próximo libro que va a salir, y claro, igual algunos nos hemos quedado, ¿el próximo libro que va a salir de qué? Bueno, pues la editorial San Pablo sí que es verdad que ha querido pues dedicar también su fuerza y bueno, y lo que sabe hacer, que es comunicar el Evangelio por medio de los instrumentos de la comunicación social, entre ellos los libros, pues ha querido también dedicar algo a este año de la oración. Y ha sacado, ¿verdad?, o está sacando, que precisamente pues José Antonio es el editor o el que está preparando estos libros, los está traduciendo y todo eso, ha querido sacar una colección que se llama Colección Orar. Tenemos aquí un par de libros que son los que ahora han salido. ¿Y nos podías hablar un poquito acerca de cómo ha sido la experiencia, pues, de traducir esto, de prepararlo y a qué se dedican, ¿no?, cada uno de los libros? El proyecto es cada 2 meses, este año, sacar un libro sobre la oración. Y el padre Rafael, el director editorial, ha querido estudiar este proyecto en unión con las ediciones San Pablo de Milán. Y ha llegado a la conclusión de sacar 6 libros en una colección que se titula Orar, aunque se ve poco, se ve poquito, pero ahí lo podéis ver. Y hasta ahora han salido 2. El primero, Señor, enséñanos a orar. Os lo muestro yo aquí, que es más fácil. Que tiene como subtítulo El arte de la oración, que es
el que comienza precisamente... No es este, perdón. El que comienza de esa forma es el de la liturgia. Que será el próximo que saquen. El próximo que salga. Uh-huh. Que se va a titular Celebremos y gocemos. Una frase tomada de Isaías que nos invita precisamente a alegrarnos orando, porque de eso se trata. Si vivimos en comunión con Dios, por fuerza tenemos que ser felices y estar alegres, no obstante las dificultades de la vida. Bueno, el primero es ese. El segundo es la oración de los salmos. Interesante. Muy interesante, porque nos hace comprender el sentido de los salmos, que a veces tienen frases que a veces nos chocan un poco a nosotros, con nuestra mentalidad. Aquí enseña cómo orientar esas frases y cómo la oración de los salmos reflejan prácticamente la vida humana, vivida con intensidad. ¿Y qué orientación tiene cada uno de los salmos para dar sentido a esa vida? Claro, estoy viendo, por el título los dos títulos al menos que nos acabas de presentar, el siguiente que va a hacer acerca de la liturgia, que es como si fuera un itinerario para ir conociendo, ¿no? Incluso hasta distintos modos de orar, porque podríamos decir que igual este es como una especie, el primero de Señor, enséñanos a orar, el arte de la oración, como una especie de introducción a la oración. A todos los tipos de oración. Bien. Y claro, el segundo pues ya nos introduce en los salmos, otro nos va a entrar en la liturgia. Los demás no los he visto, entonces no puedo valorarlos. Sí. Pero los títulos, posibles títulos, que luego seguramente cambiarán, uno es oración y literatura, un tema interesante. otro oración y contemplación, y el último, el Padre Nuestro. No podía faltar el Padre Nuestro. Estos todavía no los he visto, entonces no sé de qué van. Pero bueno, ¿y cómo ha sido, por así decir, tu experiencia o qué has sentido al traducir? Porque además es un tema, pues no deja de ser también un tema que a uno le toca, por así decir, el corazón, ¿no? Cuando habla o cuando traduce, ¿no? Estos libros, cuando los prepara, ¿no? Pues tengo que confesar que es un trabajo muy, muy, muy grato. La gran dificultad que tengo es que algunas frases en italiano no veo la forma de traducirlas al español, porque en todas las lenguas hay unas peculiaridades intraducibles, ¿no? Y hay algunas ideas que para ponerlas en español tengo que mirar 200 sinónimos para poder plasmarlo. Intentar acercarme un poquito a la idea. Pero en general es una experiencia muy satisfactoria. Mira, fíjate. Bueno, pues os invitamos a que os acerquéis a cualquiera de las librerías San Pablo, Librería San Pablo siempre cerca de ti, o a librerías Paulinas, o a cualquier librería religiosa, también en las plataformas digitales. Bueno, pues para acercaros a estos libros, ¿no? De la colección Orar. Señor, enséñanos a orar, el arte de la oración, y orar en toda ocasión, la oración de los salmos. Yo me gustaría también presentaros otro par de subsidios pequeñitos, pero que también os pueden ayudar en este año de la oración a prepararnos un poco mejor. Son estos pequeños libritos de la colección Mis Oraciones, que está preparando el padre José María Fernández, también de la Sociedad San Pablo, paulino como nosotros, en el que nos va a ir explicando distintas oraciones vocales, como hemos hablado antes, de la tradición cristiana, ¿no? Hemos sacado ya el Ángelus y hemos sacado también la Salve. Y estamos preparando precisamente ahora, nos vamos a adelantar a la colección que está preparando José Antonio, estamos preparando el Padre Nuestro. Y bueno, pues ahí está. Y presentaros también un clásico de la literatura cristiana, un poco de un tema desconocido,
es, dentro de la colección que tenemos de Biblioteca de Clásicos Cristianos, El peregrino ruso. Digo que es un gran desconocido porque es una obra, se sabe que es anónima, aproximadamente del siglo XIX, en la que se nos narra, porque es con un estilo narrativo de relato, se nos narra cómo hace un camino de oración una persona que va de peregrinaje de un sitio a otro. Pero lo hace de una manera, si queréis, un poco especial, porque nos presenta la gran riqueza de la oración del corazón, esa invocación que muchas veces muchos de ustedes conocerán de Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y la va repitiendo una y otra vez. Es una tradición del Oriente cristiano que no tiene nada que ver con el lejano Oriente, sino con católicos y con cristianos que tienen un rito o una espiritualidad un poco diversa a la nuestra. Bueno, pues hemos presentado... Muy oportuno ese sí, libro, sí, puesto que el tema del año jubilar es Peregrinos de Esperanza. Pues vamos a... Al menos la primera palabra. Al menos la primera palabra coincide, ¿no? Fijaos bien, ¿no? Como también esto. Y no sé, si quieres decirnos alguna cosa más, darnos alguna pista, alguna idea. Iba a decir consejo, bueno, consejos doy que para mí no tengo, pero bueno, o alguna, no sé, animarnos a algo durante este año, ¿no? Yo creo que hay una cosa, que el espíritu de oración no se puede explicar, hay que experimentarlo. Entonces yo animaría a todos a que experimenten este modo de ser, porque no significa vivir algunos momentos, repito lo de antes, sino dar a la vida a este espíritu que nos ayuda a vivir en comunión con Dios todo lo que hagamos y hacerlo mejor, claro. Muy bien. Experimentarlo, Eso. Porque no se puede explicar. Pues vamos a ir a experimentarlos. Te agradezco mucho, José Antonio, el que hayas querido compartir este ratito de tertulia con nosotros. Yo me he sentido, bueno, pues claro, como llevamos ya muchos años de amistad, pues me he sentido muy tranquilo, muy a gusto, muy en familia, pero te agradezco mucho el que te hayas querido acercar aquí a nuestros micrófonos, a nuestras cámaras, para compartir con nosotros lo que es este año dedicado a la oración para preparar el jubileo de 2025. Pues gracias a ti por invitarme y saludos a todos. Eso. Me gustaría concluir este encuentro que hemos tenido con unas palabras precisamente de Monseñor Fisichella cuando presentaba este año de la oración y que viene muy en consonancia con lo que nos acaba de decir José Antonio. Decía así Monseñor Fisichella: no se trata de un año con iniciativas particulares, más bien de un momento privilegiado para redescubrir el valor de la oración, la necesidad de la oración diaria en la vida cristiana. Cómo orar y sobre todo cómo educar a orar hoy en la época de la cultura digital para que la oración sea eficaz y fecunda. Pues como os decía, los libros, las obras que os hemos presentado en esta mañana las podéis encontrar en Librería San Pablo, en la red que está por toda España, también en las librerías paulinas, en otras librerías religiosas y por supuesto también en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por seguirnos y os esperamos en nuestro próximo encuentro.